Libro primero. El manuscrito de Adam Kadmon. La materia prima. Que nadie ose emprender el sendero de las ciencias ocultas con ligereza. Porque una vez que lo haya iniciado, deberá recorrerlo hasta su amargo final. De lo contrario, estará perdido. Si al recorrer este camino te asalta la duda, si titubeas, perderás la razón. Entonces caerás, y cuando te eches atrás horrorizado, te precipitarás en abismos sin fondo. Tú, que has empezado a leer este libro, si comprendes su contenido, te convertirás en un soberano o serás presa de la locura. Pero hagas lo que hagas a partir de ese momento, nunca lo despreciarás ni lo olvidarás. Si eres puro brillará ante ti como una antorcha, si eres fuerte será un arma en tus manos, y si eres sabio te revelará toda la sabiduría. Pero si estás corrompido, este libro atizará en ti todo el fuego del infierno. Atravesará tu alma como una daga afilada y atormentará tu conciencia con unos remordimientos y una agitación que nunca tendrán fin. Eli Pasley. Ritual de la alta magia. 1. Sebastián, que nunca alcanzó su objetivo. Hans Burgner me resulta tan ajeno como las células muertas y sustituidas de mi cuerpo. Sin embargo, era él aquel de quien yo afirmaba hace algunos siglos, con la excitada parcialidad de la alegría, de los miedos y las sospechas, ese soy yo. Hans Burgner era un inútil, un ser codicioso y un exaltado, pero de él partió ese fermento que sacó mi vida del círculo de las ininterrumpidas repeticiones. Como hiciera en el pasado el sacerdote de los misterios hórneos, alargo la mano al novicio que quiera seguirme a través de las tinieblas de la noche a las profundidades de los bosques sin luna, más allá del nacimiento y de la muerte, por los senderos del mundo inferior, hasta las puertas del Hades. Llevo una antorcha en la mano y conozco el camino. Quien me siga no puede perderse. Al alba, llegaremos al templo del sol naciente. Nací en 1535 en Schwandorf. Supongo que mi padre tuvo poco que ver en ello, pero sí su fuerte e insolente criado. Mi padre era molinero, un hombre grueso, con las carnes de un color blanco violáceo, torpe, manso y distraído, de quien mi madre se preocupaba menos que de un saco de harina. Pero la personalidad intolerante, caprichosa y ruidosa de mi madre, que cambiaba de tonalidad a cada momento, llenaba la casa. Era la mujer más inestable que he conocido jamás. Nunca nadie podía saber con quién tendría el honor de tratar en el cuarto de hora siguiente, con una soñadora, meliflua y delicada castellana, con una asceta puritana que proclamaba severas sentencias y que rodeaba su cuerpo con un invisible cilicio, con una cortesana borracha de labios húmedos y ojos brillantes, riéndose a carcajadas, o con una gruñona mujer del mercado, que con su boca sucia lanzaba juramentos a diestro y siniestro, maldiciendo a todo el mundo. Su opinión sobre una misma cosa cambiaba de un momento a otro, y puesto que por naturaleza era fuerte, trabajadora, incansable y tiránica, ni una pulga podía vivir en paz donde ella estuviera. Andaba detrás de todo el mundo, desorientaba a todos, dando órdenes contradictorias, y cuando todo estaba revuelto y había conseguido llevar a hombres y animales al borde de la locura, miraba a su alrededor excitada y casi contenta. Estoy rodeada de locos. Berreaba, para después, de repente, quizá bajo el agradable efecto de su propia excitación, deshacerse de pronto en lágrimas. Lloraba por sí misma, a eso estaba siempre dispuesta.
A mi padre, que sudaba de miedo, le reprochaba cada sacrificio que ella había hecho por él, su perdida juventud, su belleza, que debía ocultar bajo el celemín, y llegado a este punto, siempre mencionaba el lánguido amor que un noble viajero en el pasado había sentido por ella. Podría andar vestida de terciopelos y sedas. Sollozaba en un tono estridente y patético, pero tengo que pudrirme en un apestoso agujero, donde todos se aprovechan de mí. En todos los días de mi vida nadie me ha dedicado una palabra amable. Me deslomo por todos, pero a ninguno se le ha ocurrido decirme siquiera una vez, gracias, Teresa. De su propia belleza hablaba como de los fenómenos de la naturaleza, como del sol, la luna y las estrellas, y tenía la idea fija de creerse irresistible. Cualquiera que llevara pantalones y osara levantar la vista hacia ella, se convertía de inmediato en su esclavo. Todos se morían por ella, desde el pequeño aprendiz hasta el viejo y tranquilo cargador de sacos. Las pudorosas campesinas que esperaban que su grano fuera molido, la miraban con fijeza, horrorizadas y sin comprender, cuando a espaldas de algún criado, por medio de guiños y gestos les daba a entender que aquel mozo, que no sospechaba nada, la devoraba con sus miradas, o llamaba su atención sobre cómo la había tocado a propósito, con tembloroso deseo. Era una mujer alta, de huesos grandes, que se erguía sobre las dos gruesas columnas que tenía por piernas. Sus hombros, en comparación con sus tremendas caderas en forma de pera, daban la impresión de ser casi delgados. Su rostro era de una belleza aceptable. Tenía un cutis limpio y suave, sus rasgos eran regulares, solo la punta de su nariz resultaba inquietante. Los ojos oscuros, algo juntos, bajo las cejas arqueadas, revelaban una mirada de fría dureza. Su risa tenía un sonido metálico. Desde el primer momento en que yo empecé a pensar, me rechazó. Su naturaleza, que la hacía meterse en todo, asediadora frente a todos los intentos de disidencia, ruidosa y violenta, me convirtió en un niño solitario, silencioso y reservado. Nuestros trabajadores cambiaban con tanta frecuencia como las nubes del cielo. También aquel mozo con el que tenía una relación tormentosa, biliosa y celosa, puso tierra de por medio poco después de mi nacimiento. A mi padre y a mí nos resultaba difícil escapar de ella. Mi padre ya estaba demasiado gordo, era enfermizo y comodón, pero yo era un niño indefenso, entregado a su merced a causa de mi corta edad. Sus muestras de amor que no toleraban ninguna resistencia, sus sonoros besos, húmedos y grasientos, eran casi más insoportables que sus impulsivas, dolorosas y rápidas bofetadas que repartía en abundancia sin previa advertencia. Cuando yo, por el motivo que fuera, tenía que pasar junto a ella en la habitación, siempre podía esperar o bien bofetadas o besos. Intentaba evitar ambas cosas. Era terriblemente avara, y le dolía cada bocado que se consumía. Ella solo comía con glotonería a escondidas. A mi padre y a mí nos repetía sin parar lo perjudicial que era atiborrarse y que, aparte de eso, hacerlo iba en contra de los mandamientos de la religión. El ayuno de la Cuaresma se cumplía de forma despiadada. Solo veía en nuestros mozos y aprendices a unos meros dragones. Mi padre temblaba por la comida, y yo, debido a mi rápido crecimiento, era desmedido como un animal joven, así que robaba de la despensa todo lo que caía en mis manos y me lo comía. Siempre era un acontecimiento triste, y al mismo tiempo divertido, sorprender a mi padre, tan digno de compasión, en la despensa de su propia casa, donde, como un ladrón con mala conciencia, comía mermelada hasta hartarse.
En cuanto me veía, me alargaba suspirando y a punto de ahogarse, con la avergonzada sonrisa del cómplice arrepentido, un largo embutido o un pedazo de asado. Toma, Hans, yo ya he llegado a los dulces, pero que no se entere tu madre, decía en un susurro. A la pobre le dolería mucho vernos romper el ayuno, pero sería un esfuerzo inútil intentar explicarle que a mí, Dios me ha inoculado el asco por el pescado cocido en agua. En cuestiones de religión ella es tan dogmática. ¿Verdaderamente creéis, padre, que ella ayuna? Le preguntaba yo con la boca llena. Ni siquiera se le ocurre. En el excusado se ha comido un pato relleno de castañas. Lo he visto. ¿Has estado espiando a tu madre en el excusado? Me miró horrorizado, pero su rigor no se mantuvo e hizo un gesto de rechazo. Tú no la entiendes, Hans. Para ella la salud de nuestra alma es más importante. He dejado para ti un poco de mermelada, luego tira el tarro al arroyo. Mi padre pudo escapar de ella antes que yo. Durante la comida del mediodía la cuchara se le quedó quieta en la mano, la cabeza se le puso roja y después violeta oscuro, se cayó de la silla y murió. Mi madre lo lloró en extrañas variaciones. Primero adoptó el papel de una viuda dramática y admirable. Le llamó su pobre, bueno y querido esposo. Inventó emocionantes escenas sobre sus últimas horas, las últimas palabras que el finado, al sentirse próximo a la muerte, le había dirigido. Has sido la mujer más maravillosa de este mundo, Teresa, ni aunque tuviera 100 vidas, podría agradecerte todo lo que has hecho por mí. ¿Qué habría sido de mí sin ti? En realidad, pocas horas antes de su muerte le había pegado una terrible bronca al muerto a causa de unos calzones de lino cuya parte trasera se había desgarrado al agacharse. Más tarde la oí decir mordaz, ha comido hasta matarse. Ya sabía yo que ese sería su fin. Por lo demás, la vida en el molino era interesante y estaba llena de distracciones. Los campesinos, procedentes de los pueblos de los alrededores, llegaban con sus carros, traían el grano para moler y noticias recientes. No lejos del molino había un ancho camino por donde, en algunas ocasiones, además de los carros de los campesinos pasaban también elegantes carruajes. Yo no me estaba mucho tiempo en casa. Por la carretera iban y venían vagabundos, mozos libres y cantarines, a quienes atraía de forma irresistible el gran imán de Nuremberg. A menudo me pegaba a sus talones y los acompañaba hasta que el cansancio, el hambre y el crepúsculo me hacían volver a casa. Escuchaba sus narraciones, absorbía su espíritu errante y la maravillosa atmósfera de lo desconocido y de lo lejano que los rodeaba. En mis sueños el camino se prolongaba hasta el infinito. En mis sueños no había regreso. Mi madre tenía un tío que de vez en cuando pasaba por nuestra casa. Se llamaba Sebastián. Ella se avergonzaba de él en extremo, pero, de algún modo inexplicable, también le tenía miedo. No se atrevía a echarlo y lo proveía de todo lo que él necesitaba. Era un hombre alto y enjuto, con un rostro huraño, una nariz aguileña y ojeras bajo los ojos inyectados en sangre. Cuando torcía aquella boca burlona de labios delgados, se podían ver sus largos dientes amarillos. Le faltaba una oreja. Era bastante desasiado y un gran bebedor. Sabía leer y escribir, y cuando empezaba a hablar, todos a su alrededor guardaban silencio. Según mi madre, mentía como un bellaco cuando hablaba de países extranjeros, de gentes de piel oscura que vivían en islas, de gigantes y enanos, de monstruos con un solo ojo y una sola pierna, y de personas aladas, y cuando contaba sus aventuras como si las hubiera vivido él mismo.
Entendía un poco de amuletos, de la preparación de filtros amorosos, la evidencia y los conjuros. Era, pues, una especie de maestro brujo. A mí me imponía de un modo indecible, y lo consideraba la persona más digna de respeto que había conocido hasta entonces. Poco a poco llegué a descubrir por qué mi madre le tenía miedo, temía que pudiera echarle un mal de ojo. Solo el hecho de que hubiera alguien en este mundo que pudiera frenar a mi madre de un modo tan terrible, despertaba en mí un respeto ilimitado. Me pegué a los talones de Sebastián y nunca más me aparté de su lado. Le acompañaba en sus largos paseos y escuchaba con una admiración llena de espanto cómo, cuando estaba borracho, hablaba consigo mismo, gesticulando. No, decía, aquel que no ha nacido bajo el signo de Saturno se esfuerza en vano. De pronto se detenía y empezaba a vociferar con voz burlona, qui de Virgos fecit aurum gemas de lapidibus, el que ha hecho de oro y joyas de las piedras de una varilla. Y reía, y su risa sonaba como el desesperado balido de una cabra. Esta vez siguió corriendo. Con mis cortas piernas de niño apenas podía seguirlo. Becerros. Becerros. Decía de vez en cuando. Primero no registró mi presencia, se limitaba a mirar a través de mí. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que había estado cerca de él todo el tiempo. ¿Qué es lo que quieres, me interpeló. Yo me horroricé de tal modo que empecé a sudar. No sabía cómo debía expresar lo que sentía por él. Al fin y al cabo, ni siquiera yo mismo lo tenía claro. Yo, dije por fin con esfuerzo. Yo, me gustaría ser como vos. Él se quedó asombrado. Vaya, sí. ¿Y eso por qué? Porque, vos, sois diferente. La gente tiene miedo de vos. También mi madre os tiene miedo. Él me miró con atención. Por primera vez se borró de su rostro la expresión amarga y ladina, ofreciendo un aspecto muy diferente, viejo, cansado y desesperado. Vete a jugar, muchacho, anda, vete. Incluso su voz sonaba distinta, sorda y triste, no sigas mis pasos. Persígnate di, lejos de mí. Estoy maldito. Este molino te pertenecerá algún día. Muele el grano y no pienses en otra cosa. Te lo digo, quítate todo esto de la cabeza. No creas nada de lo que digo. Yo cuento cosas confusas, porque de lo contrario tendría que golpearme la cabeza contra un muro. No sé nada. Nada en absoluto. Abandoné mi hogar, no tengo ni mujer ni hijos y no he hecho nada en la vida. La pesadilla del oro me ha envenenado. Quise reinar en 3 mundos, pero pronto moriré como un perro en medio del camino. De sus ojos brotaron las lágrimas de un viejo y mi corazón se llenó de una infinita lástima. No digas eso, nunca, le rogué y rompí a llorar yo también. ¿Por qué lloras? Preguntó con brusquedad, deberías llorar por cosas mejores. Espero que ahora ya no quieras parecerte a mí. Furioso se secó los ojos con la manga de su jubón. Al contrario, dije con tozudez. Quiero aprender la magia. Quiero hacer magia. Y quiero que la gente me tema y que la gente haga lo que yo le ordene, y, él se rió, eres un muchacho testarudo. Tienes la cabeza dura como la tuve yo. Me asió por los hombros, si no te cojo por mi cuenta, otro exaltado te seducirá. Por lo menos yo voy a intentar que no pierdas del todo la cabeza. No puede hacerte daño que te enseñe a leer y a escribir, pero también en esto aquel pobre iba a equivocarse. Así nos hicimos amigos. Sebastián empezó a darme clases. Cada vez se sentía más unido a mí, tanto, que no pudo abandonarnos.
En ocasiones anteriores nunca se había quedado más de algunos meses. Su naturaleza inquieta lo hacía seguir siempre adelante. Pero ahora se quedó, con el evidente enojo por parte de mi madre, para poder estar conmigo. Me introdujo en todos sus secretos y en todas sus preocupaciones. Y también yo aprendí a quererlo como a un padre. Su método de enseñanza era en extremo interesante y entretenido, de manera que aprendí, como si de un juego se tratara, a leer, a escribir y a calcular, e incluso algo de latín, porque le gustaba entremezclar en sus parlamentos algunas citas en esta lengua, que luego traducía. Tenía algunos libros de alquimia, sobre los que me lancé y los leí tantas veces que pronto me los supe de memoria. Desde el momento en que comprendí el sentido de las letras, me entusiasmaron. Más que ningún otro, me impresionó un libro sobre Nicolas Flamel, el famoso alquimista francés. En él se contaba cómo Flamel llegó a entrar en posesión de la Philosophorum Lapis, la piedra filosofal. Flamel nació en 1330 en Pontoise, vivió en París en unas condiciones en extremo precarias, y más tarde, en 1382, reapareció de pronto como un hombre riquísimo, también en París. Su riqueza era al parecer infinita. Donó sumas inimaginables, fundó 14 hospitales e hizo construir 3 capillas. No obstante, tanto dispendio llamó la atención incluso del rey, y el parlamento ordenó una investigación, que lo único que reveló fue que Flamel poseía la piedra filosofal y que había hecho su fortuna transformando metales innobles en oro. De acuerdo con su propia versión, en el año 1357 adquirió de un desconocido, y por poco dinero, un manuscrito elaborado en una corteza de árbol. Durante 21 años intentó en vano descifrar el texto, hasta que finalmente emprendió un viaje para conseguirlo. Llegado a España, encontró en Santiago de Compostela, a un instruido médico que consiguió leerlo y traducirlo. Así fue como se enteró de que un judío llamado Abraham lo había escrito para su hermano. Se trataba de la elaboración de la piedra filosofal. Según Flamel, esta materia milagrosa no solo transforma el mercurio en oro, sino que también prolonga la vida. El oro en sí no me interesaba mucho, pero la posibilidad de eludir a la muerte me absorbió y alteró hasta lo más profundo de mi alma. Sebastián vio lo que me sucedía y se horrorizó. Escúchame, Hans. Escúchame, por el amor de Dios. La alquimia casi me ha enloquecido. Es mejor que no creas ni una sola palabra. He andado detrás de estas cosas, lo he probado todo. He trabajado con uno de esos charlatanes que pretenden poseer el aurum potabile. Todo engaños y palabrería. Lo único que quería era desplumar a un varón, pero fue descubierto y tuvo que pagar con su vida. Ni siquiera el elixir pudo salvarlo. A mí me costó una oreja. Pero no todos los alquimistas tienen por qué ser unos estafadores, dije yo con insistencia. ¿Puedes demostrarme que no existe la piedra filosofal? Él guardó silencio y apartó la mirada. Eso, no puedo afirmarlo, Hans. Existe, pero la gente de nuestra condición no puede llegar a poseerla. La piedra solo destrozaría nuestras vidas. Ante ella nos convertimos en polillas que vuelan hacia el fuego. La alquimia es una prerrogativa de los príncipes. Los mendigos que aparecen bajo el brillo de la luz amarilla son llevados a la cámara de torturas. Basta con que algún charlatán pretenda estar en posesión del león rojo, para que de inmediato sea encarcelado por cualquier rey, por alguno de los príncipes reinantes, por un margrave o título de dignidad de algunos príncipes de Alemania, o un obispo.
El asno se ceba entonces, se llena la panza, el miedo lo empuja a beber, porque sabe que no sabe nada, encuentra mil excusas, hasta que se hartan de él y le separan la cabeza del tronco. Naturalmente no todos son unos estafadores. Algunos no son más que locos. Creen que están a un paso del éxito, un único intento, y caen por voluntad propia en las redes para conseguir un laboratorio y acceder a los materiales importantes. ¿Y los verdaderos? ¿Dónde están entonces los verdaderos?, le pregunté ansioso. En ninguna parte, hijo mío. No puedes verlos. Se mantienen ocultos y saben por qué lo hacen. Allí donde estén, se adaptan a su entorno y desaparecen entre las multitudes. Se camuflan. Puedes seguir su rastro de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero siempre habrá otro que haya estado allí antes que tú. Él mismo ha llevado a cabo una transmutación o ha hecho que otro la hiciera en su lugar para que el fuego místico no se apague, para que en el corazón de los hombres esa torturadora inquietud no llegue a calmarse, y entonces desaparece sin dejar rastro. Pero, ¿por qué tienen que camuflarse y desaparecer? Podrían ser más poderosos que los reyes y, precisamente por eso, no les gusta el potro de torturas. Un rey solo tolera criados a su alrededor, y el adicto es un dominador. Él ha vencido al más terrible de los tiranos, la muerte. No está en el mundo para llenar las arcas vacías de conquistadores insaciables y príncipes disolutos. Hacer oro es solo la manifestación más superficial de la alquimia, ya que esta es un mar profundo, muy profundo, Hans, y solo muestra a los elegidos su verdadera esencia. Pero nosotros no formamos parte de ellos, eso lo sé hoy con certeza. Los adeptos que pueden hacer oro no lo fabrican para sí mismos, y no le dan a la vida que han conquistado ninguna importancia. No tienen ningún deseo, no plantean ninguna exigencia. Yo con solo pensar en el oro me echo a temblar, y quiero vivir muchos siglos para poder revolearme en todos los pantanos de este mundo. Por eso, y creo que debes saberlo, solo por eso, no he conseguido ningún objetivo, y tampoco tú, Hans, alcanzarías nunca el objetivo. ¿Te pareces a mí? Has nacido bajo el mismo signo. Quítate la alquimia de la cabeza, de lo contrario lo único que conseguirás es convertirte en un desgraciado vagabundo, y también perderás tu única vida, en lugar de alcanzar la vida eterna. Pero él ya podía hablar cuanto quisiera, porque yo estaba contagiado hasta lo más profundo de mi alma, y la única conclusión que sacaba de las palabras de Sebastián, es que el elixir era una realidad. Y si existía el elixir me haría con él. ¿Qué podría detenerme? ¿Que Sebastián no lo hubiera conseguido? Yo lo conseguiría. No quería morir, tenía que vivir eternamente. Yo no me convertiría en un cadáver hinchado y maloliente como mi desdichado padre, que bajo el calor del verano al cabo de pocas horas de morir empezó a corromperse. Ese pensamiento me era insoportable, indignante y humillante. Sebastián empezó a beber cada vez más. Ahora bebo por tu culpa, Hans, me dijo cuando se lo reproché. Hasta ahora solo había bebido por mí, pero ahora me doy cuenta de que estás acabado. Si al menos con mi horrible destino pudiera librarte a ti. Intenté conducirlo a la moderación. Le rogué que no arruinara su vida. Sin él no podría quedarme junto a mi madre ni un minuto más. Entonces lloraba cada vez con más frecuencia, juraba, prometía no volver a tocar el alcohol. Pero ya al día siguiente, en medio de las burlas de los aprendices y las rudas carcajadas de nuestros mozos, tenía que volver a sacarlo de la taberna y llevármelo a casa en una carretilla. Mi rostro ardía de vergüenza, pero yo apretaba los dientes y me mantenía firme.
Incluso así, bebido y sin conocimiento, la porquería que había bajo sus uñas valía más que todos aquellos cráneos grandes y vacíos. Necios. Becerros. La muerte le llegó en una borrachera. Cuando se quedó allí echado, sin moverse, con la boca abierta y la barbilla barbuda, gris y rala, entendí que debía abandonar toda esperanza de que se incorporara de su cama tosiendo y escupiendo con un terrible dolor de cabeza, levantando hacia mí la humilde mirada perruna de sus ojos inyectados en sangre y me dijera: cállate, Hans, por favor, no digas una palabra. ¿Por qué deberías creerme? No soy más que un animal podrido que debería estar en el montón del estiércol. Pero escúchame, ha sido la última vez. Escúpeme si vuelvo a emborracharme, ya verás. Solo entonces comprendí lo que significaba estar solo y desamparado en este mundo. Me arrastré hasta esconderme detrás de los almacenes de grano y lloré a Sebastián con amarga ira. ¿Por qué me ha abandonado? Le necesitaba como el agua y el pan. Él sostenía en sus manos los únicos hilos a los que podía agarrarme y que me conducirían a mi objetivo. Por segunda vez vi la muerte cara a cara y supe que nunca podría resignarme a aquello. Solo hacía unos momentos, un hombre estaba vivo, sonreía, sentía y pensaba en las islas de algún lugar del mar azul y cálido, donde servían antiquísimos palacios llenos de tesoros, se preguntaba qué criaturas vivirían en otros planetas, escudriñaba la rígida cara de la luna, hablaba de cíclopes y monstruos, y de pronto se echaba y estaba muerto. Las uñas de sus dedos se volvieron violáceas, su cuerpo se tornó rígido y en su rostro se dibujó una sonrisa, muda como las piedras. No. Eso era demasiado malvado y sin sentido. Sebastián tenía todavía tantos motivos para vivir, y yo no debía morir nunca. Con la edad, mi madre se volvía cada vez más insoportable. Sus sentimientos y pasiones se manifestaban de una manera cada vez más desvergonzada. Nuestros criados se burlaban sin rodeos de las argucias con que intentaba atraerlos a su cama, y a menudo la llamaban puta sin tapujos. Todo aquel que estaba dispuesto a iniciar una relación con ella se imaginaba de inmediato que era el señor de la casa, y me daba incluso órdenes a mí. Mi madre se enamoró de uno de esos gorilas de pecho peludo y manos como azadones, y aunque ella era 20 años mayor, quiso casarse con él a toda costa. Yo no estaba en modo alguno de acuerdo con mi futuro padrastro. Tenía claro que solo la trataba con dulzura porque era dueña del molino. Pero ella, arrebatada por la pasión, no permitía que nadie le dijera nada. En nuestros tormentosos enfrentamientos siempre daba la razón a su amante. Yo me encontraba por entonces en la pubertad, era un joven torpe, un malvado espía, envidioso de la felicidad de su madre. Ella me decía que era un envidioso y un egoísta. Durante toda su vida no había tenido un solo minuto de paz. En vida de mi padre había trabajado sin descanso, y me había alimentado con la sangre de su corazón, y ahora que había llegado el hombre adecuado, era yo quien le ponía la zancadilla. Me harté. Ni la casa ni el campo ni siquiera el tumultuoso arroyo podían ya retenerme. Todo se había convertido para mí en algo ajeno, como si el alma desaparecida de Sebastián se hubiera llevado consigo todo el calor y todo el brillo, mientras el polvo de la carretera que todos aquellos carros y carruajes y vagabundos levantaban, se alzaba ante mis ojos como polvo de oro a la luz del sol. Me sentí presa de una febril inquietud. ¿A qué esperaba? Tenía la sensación de que con cada día que pasaba, con cada hora, estaba perdiéndome algo, en algún lugar, en lejanos países, en otras costas, entre otras gentes. El cálido latido de Nuremberg llegaba hasta nosotros.
Los vagabundos iban y venían. Traían noticias, cantaban y narraban historias. Sencillamente, no pude resistirlo más. Sin despedirme, abandoné a mi madre y los lugares de mi infancia. Llené la mochila de alimentos, y me llevé la historia de Nicolaus Flamel. Tenía 18 años cuando partí hacia la ciudad libre de Nuremberg.